Estamos nuevamente en nuestro programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Hoy día vamos a conversar sobre el tema de Chile, ¿un país unitario o un país fragmentado? En nuestro último programa nos referimos a los dos tipos de democracia que existen desde todo y siempre. La democracia participativa que fue creada por los griegos en las pequeñas ciudades helénicas, donde un puñado de personas administraba la ciudad en torno a una votación directa que atendía a las necesidades de esa pequeña polis. Eso fue viable en la medida en que los grupos sociales eran muy pequeños, como el caso de las comunidades griegas, pero que se hizo completamente inviable en las grandes naciones modernas con poblaciones de millones de personas. Es imposible juntar millones de personas, imposible que esas millones de personas estén igualmente informadas sobre los temas que atañen a muchas realidades diferentes, y por lo tanto se creó la democracia representativa, es decir, que el pueblo soberano, de acuerdo a la lógica de la Revolución Francesa, votase en partidos políticos, en candidatos de partidos políticos que los representasen, y esos representantes daban la voz de sus representados. De esa manera, el pueblo seguía siendo soberano, pero a través de sus representantes. Con el pasar del tiempo, estos representantes, que en su origen eran auténticos profesionales, personas destacadas, de luces, con virtudes de prudencia, con conocimientos de la materia, fueron escaseando y se fueron transformando en cada vez más aprovechadores de las circunstancias. El profesor Plinio Correa Oliveira, en su estudio sobre proyecto de constitución angustia del país, dividía los políticos en dos tipos que son muy gráficos: los políticos profesionales o versus los profesionales de la política. Los políticos profesionales, decía él, son aquellos que se dedican única y exclusivamente a la política. Es decir, no son personas que hayan tenido ningún destaque en una vida profesional, son personas que han vivido de la política y en las épocas que no han sido políticos se han dedicado a hacer política para volver a ser candidatos políticos. Esto hoy día es tan general que se promueve la ley de que no haya tantas reelecciones, es decir, que disminuya el número de estos políticos profesionales. Sin embargo, eso no es la solución, porque van a aparecer nuevos políticos profesionales que durarán más o menos las cantidades de reelecciones que le permita la ley, pero no serán personas como necesita una auténtica democracia representativa, que son profesionales políticos, es decir, personas que han descollado en su vida profesional, ya sea de la salud, ya sea como abogados, como ingenieros, como cualquier forma de desarrollo de sus cualidades profesionales, y que hacen un sacrificio para el bien común dedicando un tiempo a la política. Esos fueron los políticos decimonónicos, por así decir, aquellos que hoy día se representan en cuadros. Me ha tocado estar varias veces en comisiones del Parlamento y ver, sobre todo en el Congreso de Santiago, ver los cuadros de aquellos legisladores del siglo XIX, personas serias, ponderadas, graves, impresionantes en su forma de ser, y ver los parlamentarios que yo tenía al frente, que son los de hoy. Y me fijaba y no podía dejar de hacer la comparación entre unos y otros. Los de ayer, los del siglo XIX, daban la impresión de auténticos legisladores movidos por el bien común del país. Los de hoy, en su gran mayoría, no digo todos, hay por supuesto
importantes resalvas y excepciones, pero su gran mayoría, lamentablemente, dejaba mucho que desear para ser prudente y breve. Esto produjo lo que hoy día estamos viendo, que es un deseo cada vez más de una democracia directa, que también se llama democracia participativa, es decir, ya el elector no deposita más su poder en un representado, sino que participa permanentemente en las decisiones legislativas del país. Esto es una situación, es una fórmula que es absolutamente inviable desde un cierto punto de vista, siendo el país, como decíamos al comienzo, con poblaciones de millones de personas. Pero ¿qué ocurre? Y esto es lo novedoso de lo que la izquierda hoy día está proponiendo. Si fragmentamos el país en varios países pequeños o en varios sectores geográficos, étnicos, por cualquier tipo de peculiaridad que tenga ese sector, y transformamos una pluralidad de micropaíses y que cada uno de ellos se autogobierne o se autogestione. Esta es la fórmula que está queriendo llevar la izquierda hacia adelante. Y esto va a ser lo que ciertamente una nueva constitución va a proponer. Y lo que estoy diciendo no es una cosa gratuita, sino que me sirvió mucho para poder transmitirles a ustedes una cosa que es un poco abstracta y un poco teórica. La declaración que hicieron ayer unas 100 personalidades, personas de distinto pelaje, pero todos completamente de izquierda, digamos de extrema izquierda, de la teología de la liberación, Partido Comunista, Frente Amplio, Revolución Democrática, en fin, todo aquello que está por yo apruebo, una asamblea constituyente, en fin, todo aquello que nosotros conocemos bien. Todas estas personas sacaron una declaración días atrás en que responden a otra declaración anterior que hicieron personajes de la Concertación, antiguos senadores, parlamentarios, ministros, que llamaban a un acuerdo de pacificación del país y en función de ese acuerdo llegar a caminar por las vías civilizadas del entendimiento. Era una propuesta sensata, conversable y que daba una salida pacífica a la situación en que hoy día Chile se encuentra. Bien, frente a este llamado a una concordia y a un consenso y sobre todo a una exclusión completa de la violencia, estos parlamentarios y personajes de la extrema izquierda le responden, que son más o menos unas 150 personas, le responden justamente llamando a una nueva democracia participativa. Ya no más, entonces ellos hablan de que la propuesta anterior, o sea, la propuesta que acaba de hacer estos miembros de la Concertación que llaman a un entendimiento, no pasa sino de un relamido proyecto elitario o elitista de aquellos que dirigieron el país por estos últimos 30 años y que hoy día se necesita una nueva democracia. Justamente por eso yo me voy a permitir leerles algunos trechos de esta declaración, porque son muy gráficos en el sentido de en qué línea va a ir esta democracia participativa. Ellos dicen, está en nuestras manos la posibilidad de generar una constitución en democracia a través de un mecanismo que reconoce en el pueblo nuestra soberanía constituyente. Hasta ahí esto está todo claro, es lo que ha sido siempre. La soberanía reside en el pueblo de acuerdo a los conceptos de la democracia nacida de la Revolución Francesa. Pero continúa. Solo ha sido posible todas estas manifestaciones, todo este plebiscito que nosotros enfrentaremos ahora el 26 de abril, dice, ha sido posible
por la movilización social masiva y decidida del pueblo a partir del 18 de octubre del 2019. Es decir, aquí se dice, mire, los políticos no han servido de nada, solo ha sido la violencia desatada, no lo dicen, no dice que ha sido la violencia, pero los hechos que han ocurrido desde el 18 de octubre para acá no han sido sino hechos violentos. A esos hechos nosotros le debemos este próximo plebiscito, lo que ya va mostrando una muy clara sintonía entre lo que la poca diferencia que existe entre movilización pacífica y movilización violenta. Ellos no hacen distingos de ningún tipo, engrosan todo en una sola visión, los actos del 18 de octubre para acá. Ahora, si usted saca fotografías, si usted se da la molestia de ir a los diarios y ver las noticias del 18 de octubre para acá, ha habido solo una manifestación, la famosa manifestación del millón, que fue, digamos, pacífica, y todas las demás han sido violentas o con participación de violentos. ¿Dónde está entonces esta gratitud de ellos? ¿A quién está dirigida? Sino a los violentos. Pero continuemos. La crisis económica y social actual es también una crisis de representación. Y la única salida a esta crisis es que la sociedad movilizada se reconstruya en la próxima etapa en una nueva representación política. Cuando hablamos de la sociedad movilizada, estamos hablando de microgrupos que, como los de primera línea, los de segunda línea, los encapuchados, las feministas radicales, todo aquello que nosotros hemos visto, eso es la sociedad movilizada. Y van a ser esos los que van, de acuerdo a este criterio de esta declaración de miembros del Partido Comunista, Revolución Democrática, Frente Amplio, Teología de la Liberación y demás, los que, según ellos, van a dirigir nuestro país de aquí para adelante. Y dice, se requiere un sistema político que rompa con el centralismo y transfiera poder y representación a las regiones. Ahí estamos viendo que ya justamente se empieza a hablar, sin utilizar el término, pero una fragmentación del poder y una fragmentación del territorio. Porque si yo estoy diciendo que se debe otorgar poder, yo no digo que las regiones no deban tener su cierta autonomía, es lógico que la tengan y por supuesto siempre la han tenido, y en la medida en que puedan desarrollar sus propias responsabilidades, mejor será. Pero no es una fragmentación del país, no es una descentralización del poder, no es una deconcentración de la autoridad. Siempre se mantiene un Chile unitario. Lo que ellos están proponiendo no es eso. Y para que sea más claro, ellos continúan. En este contexto no contribuye a insistir en pasadas fórmulas de acuerdo elitario, es decir, la declaración de las personas sensatas de la concertación, exconcertación, ya no deben regir más. Lo que debe regir ahora es esta democracia participativa, fruto de los movimientos sociales concientizados y en agitación. Ganar en los próximos días la paridad de género, la cuota de participación de los pueblos originarios y normas que permitan una efectiva participación y electividad de los dirigentes sociales y territoriales en la próxima convención constitucional es nuestro desafío. O sea, aquí está clarísimo quiénes son los que van a dirigir al país en esta democracia representativa. Son, repito, la enumeración que ellos mismos hacen, la paridad de género, es decir, las feministas radicales, la cuota de participación de los pueblos originarios, es decir, dividir al país en distintas etnias, de acuerdo a estos pueblos originarios, que como veremos en un próximo programa es un mito, y distintas colectividades que cada una a su modo
exigirán una autonomía total. Por ejemplo, como está haciendo en este momento en la isla de Pascua, que se está haciendo un referéndum sobre si continúa a regir la autonomía sobre el Código Penal a los delitos sexuales. Todo esto nos pone en una situación que es realmente impredecible. ¿Cómo será esa nueva constitución generada por estos micros poderes de micros territorios? ¿Usted se da cuenta bien el caos que esto puede producir? ¿Y cómo puede ser que haya personas que digan que una nueva constitución así generada vaya a unir al país? Va a ser todo lo contrario. Va a ser una desunión de todo el país y una fragmentación de Chile. Ahora, entonces quiere decir que nosotros estamos proponiendo volver a la democracia representativa con políticos profesionales, como decía al principio, que se dedican únicamente a la política y no tienen ningún interés en el bien común de los chilenos. Obviamente que no. Y tampoco queremos esa democracia participativa. Entonces, ¿qué proponemos como solución? La solución está al alcance de las manos y es la más natural posible. Es la revitalización de los cuerpos intermedios de la sociedad. Es decir, todo aquello que son la vida de un país, que está entre el poder central y el individuo aislado, comenzando por la familia, por la comunidad, por la municipalidad, por los colegios, por los institutos profesionales, por los colegios profesionales, por la Santa Iglesia y sus autoridades y su magisterio tradicional. Todo aquello tiene que ganar en vida, tiene que reconstituirse. Si no, hoy día nosotros, de un modo o de otro, vamos a tener una masa amorfa que podrá ser fácil juguete de dictadores, que podrán ser microcolectividades autogestionarias o profesionales de la política. Ni una cosa ni la otra queremos. Queremos una sociedad orgánica, cristiana, fuerte y católica. Y por eso llamamos al rechazo. Yo rechazo una nueva constitución generada de este modo. Si este programa le pareció útil, haga un like, mándelo a sus conocidos, amigos, simpatizantes y inscríbase para recibir los próximos comentarios que diariamente estamos subiendo a nuestro canal. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa.